Vamos a hacer la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludarnos los unos a los otros. Démosle gracias a Dios por la salvación. Hoy les voy a compartir la palabra con el título de un agradecimiento con razón. 하나님 앞에 감사할 것을 찾아보면서 하나님께 감사하는 주일입니다. 성경에 보면 여러 가지 절기들이 그렇게 나오지요. 이스라엘 백성들이 Nosotros hemos visto la palabra que el pueblo de Israel, este domingo de acción de gracias es un domingo que se le da al Señor, y cuando vemos la Biblia hay diferentes tipos de celebraciones que celebraba el pueblo de Israel. Estaba la Pascua, estaba la fiesta del pan sin levadura, la fiesta del primer fruto, el Sabbat, la fiesta de las trompetas, la fiesta del tabernáculo, la fiesta de la dedicación. Habían muchísimas de estas y estas se llevaban a cabo durante el año. La palabra fiesta en hebreo significa Hag, y eso significa como bailar, como danzar. Entonces por eso es como un festival, es el entorno, el ambiente de un festival. Entonces tiene que ser así en nuestra iglesia, la comunidad en la iglesia tiene que ser siempre como un festival. ¿Y cuál es la razón de estar celebrando esto? Que nosotros, estas cosas nos restauran nuestra vida, nuestro amor. Cuando nosotros vamos delante de Dios, somos restaurados. Y por eso vamos delante de Dios con agradecimiento. Y no debemos perder el poder llevar una vida de agradecimiento delante de Dios. En especial, la fiesta de Pascua, la fiesta del Sabbat y la fiesta de los tabernáculos son las tres fiestas más representativas. La primera, entonces, es la Pascua, el tema de agradecimiento de la salvación, la sangre. La segunda es el poder de Dios celebrar el Sabbat. Y el tercero es el tabernáculo. Eso se puede celebrar cuando ya se ha recibido salvación. Y también está las fiestas esta última fiesta también se le llama fiesta de los tabernáculos o fiesta de las tiendas. ¿Y qué es esto? Ellos durante 40 años estuvieron en el desierto y no duraron 40 años con la misma ropa, 40 años con las mismas cosas. Y realmente eso solamente es la gracia de Dios, solamente el cuidado dedicado de Dios hacia ellos durante ese tiempo que estuvieron en el desierto. En especial esta fiesta del tabernáculo aún para celebrar esta fiesta de los tabernáculos, el pueblo de Israel en sus casas, en las terrazas, hacen unas pequeñas tiendas y durante una semana viven ahí, viven en las tiendas. Por eso es que en Israel muchas casas tienen esas terrazas y aún se ve todavía esto. Entonces lo hacen con en un tiempo de agradecimiento por la protección de Dios durante ese tiempo. 수소에서 하나님께 그렇게 감사를 드렸다고 해서 수소에서 다 저장해놨다. Entonces, 수장절 이것을 천국 입성 우리가 también está el día de la cosecha, y es después de que 들어가는 그 의미를 가지고 이제 하나님께서 이스라엘 백성들에게 이렇게 구원받아서 천국 갈 때까지 이 llevaban todo un año llevando una cosecha, sembrando, y había una cosecha exitosa, llevaban todo eso delante de Dios y agradeciéndole al Señor por la cosecha, y llevaban eso delante de Dios. Entonces, aún, como hablamos, aún el pueblo de Israel sigue manteniendo muchas de estas fiestas.
Por eso todos tienen esas terrazas en sus casas. Y para poder llevar a cabo la fiesta, esta festividad de las terrazas, esta festividad de los tabernáculos, ellos lo hacen para recordar el tiempo en el que se vivió en el desierto. Y desde la terraza se tiene que poder ver el cielo, se tiene que poder ver los cielos abiertos. Entonces, no puede construirse tampoco algo que tape eso. Sin embargo, lo que pasó del ataque de Hamas de Palestina, ese ataque fue esos días, fue cuando se estaba celebrando. Se estaba justo celebrando esta fiesta de los tabernáculos, entonces había muchas personas que estaban reunidas afuera y por eso hubieron aún más personas que fueron afectadas. Ahora, no, porque nosotros estamos celebrando estas festividades, no es simplemente un evento, sino es porque nosotros tenemos que recordar que debemos estar en agradecimiento para Dios. Dios dice que recordemos esto. Y muchas veces nosotros olvidamos, vivimos 전혀 하나님의 중심과는 맞지 않는 전부 다 헌금도 돈 중심으로 살다 보니까 모든 거 다. Y por eso muchas veces cuando nos toca dar ofrendas se vuelve difícil porque vivimos todo por el dinero. Nos afectamos, pero nosotros tenemos que saber que nosotros nos hemos hecho hijos de Dios y ese es el mejor regalo que hemos recibido. ¿Es verdad? Y el hecho de que seamos hijos de Dios, que el Dios creador, que podamos llamar al Dios creador de los cielos y la tierra como nuestro Padre es la mejor posición que podemos tener. Porque es así. Nosotros podemos dar gracias sin nada en especial delante de Dios, pero lo queremos también hacer poniendo un significado más grande. Y hay un teólogo que dice que esta generación está pasando por un problema más peligroso, más grave que el cáncer, y es el no poder dar agradecimiento. Que la razón más grande de la muerte no es el cáncer, sino el no poder conocer lo que es el agradecimiento. Porque todo lo que se ve, todo lo que ven es una razón para estar en ansiedad. Entonces no hay agradecimiento. Porque no hay agradecimiento, todo lo ven así. Ustedes tienen que ver, a nivel mundial, no hay un país que sea tan cómodo como lo es Corea. Aquí todo lo pueden hacer con sus tarjetas, todo es 24 horas, es demasiado cómodo. La verdad, dicen que Estados Unidos es el país del que mejor, miren, y vayan. Si ustedes no tienen carro, no se pueden mover en el país. De hecho, es peligroso. No hay nadie en las calles, todo el mundo vive así. El único país en el que se puede estar por la calle en las noches es Japón, Corea y Hawái por las partes turísticas. De resto es imposible. Es difícil vivir en cualquier parte del mundo. Nosotros hablamos de las 237 naciones y 5.000 tribus. Ellos no pueden ni pensar en eso. No tienen, obviamente no tienen no solamente la fe, sino tienen el dinero y la capacidad. Por eso yo espero que ustedes delante de Dios vivan en agradecimiento. El no poder estar en agradecimiento delante de Dios es grave. Lo mismo porque las personas que es lo mismo con el tema de salud. Muchas personas que viven en Estados Unidos, que viven en el extranjero, vienen a Corea a tener procedimientos médicos. ¿Por qué? Porque en Corea es demasiado caro, es muy difícil. En cambio acá es súper rápido. En Estados Unidos es tan costoso, tan costoso. Yo fui a Hawái y cuando fui estaba abriendo una botella de agua en el hotel y me corté un poco y fui al hospital. Se pagó casi $1 millón por tener que
me sanaran el dedo, que me pusieran un tratamiento en el dedo, pero 1.000.000, ¿cómo puede ser tan costoso? Eso es en Estados Unidos, es así. Yo espero que sepan el buen lugar que es Corea para vivir. Si lo vemos más sencillamente, la misma raza, la misma cultura que hubo Corea del Sur y Corea del Norte y Corea del Norte ahorita están literal muriendo de hambre. Nosotros tenemos que ver esto con agradecimiento, pero no conocemos lo que es el agradecimiento. Martín Lutero decía que en el mundo de Satanás no hay agradecimiento. Nosotros tenemos que dar agradecimiento delante de Dios porque hemos venido, hemos recibido gracia. Gracias por la posición que tenemos, gracias por poder dar, cuando vemos, de poder dar culto, de poder evangelizar, cuando nos vemos a nosotros, tenemos que estar agradecidos. El poder estar delante de Dios dando culto es una razón de estar en agradecimiento. Satanás no conoce el agradecimiento. La gente que no puede recibir gracia nunca tiene nada que agradecer. ¿Por qué? Porque siempre están bajo la cultura de este mundo y están siempre en quejas. No hay agradecimiento. ¿Por qué? Porque no están contentos, cuando están en este mundo no hay forma de encontrar satisfacción, entonces no hay agradecimiento. Y todas las cosas de este mundo, así como una neblina se desaparece en algún momento, por eso todo en este mundo es una torre de Babel. Y la gente, como si no fuera así, como si no fuera a morir, viven por cosas de este mundo. Si vemos la palabra de hoy, vemos mientras estamos viendo nuestra vida, hay una razón por la que podemos estar sí o sí en agradecimiento. Y es importante estar dando agradecimiento en cualquier circunstancia, creer en la soberanía absoluta de Dios en cada momento y dar gracias. Pero hay algo que no podemos perder, y es que tenemos que saber cuál es la razón fundamental por la que estamos en agradecimientos. Cuando nosotros entendemos esta razón, simplemente automáticamente sale el agradecimiento. Cuando nosotros recibimos gracia, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y recibimos gracia, cuando llevamos una vida de culto, naturalmente sale la palabra de nosotros, nace el agradecimiento. Cuando nosotros vivimos así, naturalmente sale el foro de nosotros, el foro, la palabra de nosotros sale como foro. Por eso las personas que pueden hacer foro es porque tienen éxito en el culto. Y si ustedes miran bien, no muchos pueden hacer foro porque no están recibiendo gracia. Y cuando estamos recibiendo gracia no tenemos nada que decir. Y con una u otra excusa no hacen foro porque no tienen nada que decir. Pero por eso cuando se habla de hacer foro no están, porque no han recibido gracia, porque no tienen nada en su interior. Y dicen, ay, lo siento, me da pena, y prefieren simplemente no ir. ¿Y ustedes creen que esas personas van a evangelizar? ¿Ustedes creen que esas palabras en su vida diaria pueden recibir guía por la palabra o pueden aplicar esta palabra? No, simplemente están viviendo como la gente de este mundo. ¿Ustedes creen que pueden todos los días escuchar la palabra de Dios y tener éxito? ¿Cuándo? Todos ustedes tienen que recibir gracia para poder hacer foro, tienen que recibir gracia para poder tener agradecimiento. Nosotros no somos simplemente una comunidad, el mundo también tiene comunidades, porque si nosotros nos reunimos para
la comunidad de la iglesia, es para compartir la gracia que hemos recibido en la palabra. Espero que todos los creyentes de la iglesia descubran la verdadera palabra, la verdadera razón para estar en agradecimiento y que establezcan la torre absoluta de agradecimiento. Primer punto, agradecimiento por la posición restaurada. Primer punto, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no nos conoce. Sus hermanos que no son creyentes no los conocen. Su familia que es no creyente no los conoce. Si vemos la palabra de hoy, vemos que mientras nosotros estamos viviendo, hay una razón. El apóstol Juan nos está diciendo que hay una razón para poder vivir en agradecimiento. Y dice, ¿y qué pasa cuando nosotros entendemos cuál es el amor que nos ha dado Dios? Cuando entendemos cuál es el amor que Dios nos ha dado, naturalmente va a haber agradecimiento. Eso es lo que está enfatizando este versículo. Una persona que era pecadora, una persona que estaba en pecado, Dios lo que más amaba, que era su único hijo, para que muriera en la cruz como una ofrenda viva para nosotros. Y eso lo hizo por nosotros, y eso es el amor de Dios. Nosotros ni siquiera lo conocíamos. Y así fue como Dios dio a su Hijo por nosotros. ¿Cuánto me ama Dios? Que por medio de esa cruz dio a su Hijo por nosotros. Y el versículo dice más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros la semana pasada hicimos la cena y nosotros comimos el cuerpo de Jesús y la sangre derramada. Y recibimos la gracia para entender lo que es esto, lo grande que es esto, lo grande que fue, lo que Dios hizo. Y dice, la peor muerte, la muerte más miserable, más dolorosa, es la de la cruz. Por eso las personas que tenían ciudadanía romana nunca murieron en una cruz, porque era demasiado doloroso. Por eso el apóstol Pablo tenía esa ciudadanía romana. Por eso él no murió por la cruz, sino él murió por ejecución, le cortaron el cuello. Y la vida se termina de un momento a otro, se termina rápidamente. Pero cuando es una muerte en la cruz, están colgados y no pueden mover nada de su cuerpo y les toca esperar hasta que se mueran. ¿Saben lo doloroso que es eso? Una persona, cuando es muy saludable, se demora 12 horas para morir. Una persona que es muy débil en temas de salud se muere de 4 a 6 horas. Así de doloroso es esto. Por ejemplo, si está un padre y le tocará ver a su hijo ver a su hijo morir en la cruz, tiene que ser muy doloroso. Y dice, no, yo en vez de mi hijo, yo voy a morir en la cruz. Por eso, cuando los padres en esa época, cuando los padres no podían ver a sus hijos en la cruz sufrir de esa manera, le daban dinero a los guardias para que mataran rápido a sus hijos y no tuvieran que sufrir. Así de dolorosa era esta muerte. Pero Dios cuánto nos ama, que permitió que su hijo experimentara una muerte de cruz. Como si estamos pensando cómo era el corazón de un padre pasar por eso, cómo será el corazón de Dios ver a su hijo pasar por eso.
Y 이 말씀이에요, 지금. hasta esa muerte en la cruz, hasta eso nos amó el Señor. 그래서 사도 요한이 뭐라고 표현했습니까? 하나님 아버지께서 어떠한 사랑을 이 표현입니다. Por eso la 어떠한 palabra, el 사랑을 apóstol 우리에게 Juan está diciendo 베푸셨는지 cuál amor, 뭐 그 cuál amor ha 당시는 dado Dios por nosotros, 이 cuál amor nos ha dado el Padre. 제가 직접 봤어요. 이스라엘 사람들 Nosotros, 다그 처형 당한 거 다 보이는데요. esas personas 산에 다 del pueblo de Israel, ellos 달려 vieron 있는 거 보니까 en sus ojos, 그걸 아니까 con sus ojos, vieron cómo era la muerte 사랑을 de cruz, 느껴봐라. cuán grave era 얼마나 너를 사랑했는지. y como lo sabían, el apóstol Juan está diciendo, miren, 1절의 cuán 말씀은 grande es. 어찌 보기에는 En 그냥 este 단순한 versículo, 말씀처럼 Juan, 보이지요. este versículo, primer versículo no es solamente un 본문은 그렇지 않습니다. versículo, no 아버지께서 es tan 어떤 sencillo como 사랑을 parece. 우리 베푸사. Yo la palabra dice, 어떠한 이런데 이 헬라 말이 포타펜입니다. ¿cuál amor nos ha dado el Padre? Y esa palabra, ¿cuál? 말로 표현할 수 없는 En 말로 esa palabra, 표현할 수 없는 ¿cuál grande? En 놀라움과 en el texto original significa potaten. 표현할 때 쓰는 ¿Y qué significa? Que no se puede, 이 포타펜 potapen. Potapen, y dice que no hay cómo expresarlo con palabras, no hay una palabra que exprese lo grande que es. En Mateo 8:27 está una tormenta, o sea, había una tormenta y estaban todos los discípulos a punto de morir, estaba el mar, la tormenta muy grande, y Jesús se levantó y cayó esa tormenta. Y entonces cuando los discípulos vieron esto, ellos se sorprendieron y dijeron, pero ¿quién es él? ¿Qué hombre es este? ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Y cuando ellos se sorprenden con eso, ellos usan esta misma expresión. ¿Quién es este hombre? En ese momento también se usa el término potapen. Nosotros, como el ser humano, por no poder obedecer la palabra de Dios, fue separado de Dios y no tenía ninguna esperanza, no tenía más que ir al infierno, pero Jesucristo, el Señor envió a su único Hijo, a Jesucristo, y Él completó todo, logró todo y resucitó, solucionó todos los problemas. Todos ustedes que creen en Jesús, ustedes no saben realmente quiénes son ustedes cuando creen en Jesús. A veces envidiamos a los ángeles, le creemos a Satanás, pero Dios ya nos dio la mejor posición. No sabemos quiénes somos. No sabemos quiénes somos. Y eso es lo que Satanás hace. Esa es la estrategia de Satanás. Jesucristo solucionó absolutamente todo. No hay problemas. Lo que ustedes están viviendo, están creyendo que es un problema de eso. No es un problema. El Señor ya solucionó todo. Lo solucionó, ya se terminó. 그래서 공산주의자들이 하나님 안 믿는 공산주의자들이 기독교인을 제일 싫어하는 거예요. 저 사상을 안 먹어주니까 예수 믿다 가서 죽이든지. 지금 또 저 중국 선교사 다 쫓아내, 러시아 다 쫓아내. Por eso, aún de hecho hay muchos países donde todas las personas que creen en Jesús son expulsadas, en Kirguistán, en China, en diferentes países. Todas las personas que creen en Dios son expulsadas, los arrestan y los llevan a las cárceles. Porque no sé, porque no saben lo que es el amor de Dios. Y yo espero que ustedes en esta semana realmente sigan experimentando lo que es el amor de Dios. La palabra dice que Dios, mira cuál amor nos ha dado el Padre. Cuando simplemente leemos nos ha dado, pareciera que no fuera una palabra tan profunda, pero la verdad esto es una palabra, significa que se derramó del cielo el amor de Dios, como si, que es derramado el amor de Dios, como si fuera una tormenta, como si fuera
una lluvia 놀라운 구원의 abundante. 감격. De esa manera cae el 하나님의 amor de Dios hacia 자녀라는 이 nosotros. 신분이 회복된 감격을 Por eso nosotros, 지금 이 시간 por medio de esto, se ha restaurado nuestra 넘쳐 posición 흐를 수 있도록 y nos hemos hecho hijos como Dios y tenemos que 시간마세요. 지금 여러분 환경 estar 때문에, agradecidos por eso nosotros, 여러분 자신 por las 때문에, circunstancias que 여러분 estamos 누구 viviendo, por 때문에, nosotros 뭐 mismos 때문에 지금 o por otras personas o por otras cosas. El estar en ansiedad por esas cosas, todos son mentiras de Satanás, no sean engañados. Por eso es la razón que nosotros damos culto, porque tenemos que, yo soy esta persona y recibimos sanidad, somos restaurados. 얼마나 이 하나님에 대한 체험을 요한이 많이 했지. 이 성경 쓸 때는 90이 넘었어요. 이 요한이 제일 오래 살았거든요. Juan, cuando escribió esta palabra, él fue de los que más vivió. Y Juan ya era mayor. Y Juan fue de los que más experimentó 제자가 요한이. ese amor de Dios. Dice el discípulo que Jesús amaba. 요한에게 Decía 물어봐야 돼. él. 예수님께 물어봐라. 거쳐가야 돼. Tanto que Pedro le decía a Juan que le preguntara algo a Jesús. A ese punto Juan recibió el amor de Dios, el amor del Señor. 이 체험을 한 요한이 우리에게 Y ese Juan que había experimentado ese amor nos está diciendo a nosotros, el amor de Dios es esto. Estén en agradecimiento por esto. El agradecimiento por la salvación. 우리 삶의 근원적 이 기준 이것이 되게 되면 어떤 문제, Nosotros estamos agradecidos por la salvación. Puede pasar lo que sea, puede haber diferentes situaciones, pero no hay nada que nos va a llevar a estar en desagradecimiento, sino que nos va a llevar a desafiar aún más. 못하면 감사가 안 나와요. Y cuando nosotros no podemos entender lo que es la salvación, cuando nosotros no podemos entender quiénes somos en Dios, no hay agradecimiento. 임금같이 나오리라. 더 빛이 납니다. 더 그 어려움 역경을 많이 당한 사람 신앙생활 빛이 나요. Las personas que han pasado por muchas circunstancias, como si tuvieran, 고통을 안 당해본 사람은 이 빛이 안 나요. como si tuvieran una deuda por este evangelio, fueran deudores del evangelio y lo hacen en agradecimiento a las personas que creen que han vivido bien, que creen que son suficientes, no se sienten deudores de nada, sino simplemente no tienen cambio y viven tal cual son. Ustedes saben cuál es, dan por sentado las cosas, ustedes saben cuál es lo opuesto al agradecimiento. No es, a veces pensamos que sí es así, porque a veces decimos que lo opuesto al agradecimiento es las quejas o la inconformidad. Y claro que sí, porque cuando un agradecimiento hay quejas y inconformidad, pero la verdad es que la opuesto al agradecimiento de las cosas es dar las cosas por sentado. Es asumir que siempre está, que siempre ha estado y que siempre va a estar. Como algo dado dar por sentado. Había una persona, un profesor de una universidad de Estados Unidos, de una universidad de Washington. 내가 뭔가를 애써서 얻은 것이라고 생각하는 사람은 감사하지 않습니다. 내가 죽도록 고생해가지고 Cuando el agradecimiento es saber que agradecer por lo que es, por lo que hay, pero saber que cuando algo bueno surge es de Dios. Reconocer que es del Señor, que viene de arriba. ¿Por qué? Porque cuando algo bueno pasa, es que yo lo hice, es que yo fui, es que es bueno es porque yo soy así, es bueno porque yo lo hice. ¿Qué significa? Que se sigue viviendo en Génesis 3, centrado en yo mismo, y no pueden experimentar lo que es el agradecimiento, no pueden reconocer. Ahora nosotros recibimos la salvación y no había forma de recibir esto en nuestros esfuerzos o por nuestras acciones. El hecho de yo volverme hijo de Dios, ¿qué acción tiene eso? Ninguna. Por eso, nosotros tenemos que saber que nosotros hemos recibido la salvación. Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y qué es la salvación? Es la gracia absoluta de Dios. Es el resultado del amor de Dios en la cruz.
No es algo lógico, no es algo que podamos dar por sentado, sino es la gracia de Dios. Y yo espero que todos los creyentes de la iglesia de Yeowon vivan en esta, disfrutando de esta maravillosa gracia y este maravilloso amor 24 horas y vivan en agradecimiento para ser usados en estos movimientos de tres y los grupos de tres. Los bendigo. Segundo punto, agradecimiento por el privilegio de una esperanza viva. Versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 자기를 깨끗하게 하느니라. 자, 사도 요한은요, 하나님의 놀라운 사랑. El apóstol Juan está hablando de que por el amor de Dios, por lo grande que es el amor de Dios, hemos hechos como Él. Y si no nos queda más que ser diferentes a la gente de este mundo. Más que todo cuando un hijo de Dios la gente dice que los hijos de Dios tienen un amor diferente, han recibido una posición diferente de Dios y tienen una esperanza diferente. ¿Y cuál es esa esperanza? Que cuando Jesucristo venga nuevamente, dice que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a cambiar a nuestra naturaleza eterna en ese momento. Si vemos en Filipenses 3, del 20 al 21, el apóstol Pablo dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Amén. Así como nosotros que nuestro cuerpo va a ser cambiado como el cuerpo de Dios, al cuerpo de gloria suya, va a ser nuestro cuerpo cambiado también. Amén. Y nosotros cuando somos cambiados al cuerpo de gloria, no va a haber ninguna persona con ninguna incapacidad, sino que vamos a ser todos transformados. Nosotros, aunque estemos en un ambiente, por más doloroso que sea, tenemos la oportunidad de dar gloria a Dios y de poder dar agradecimiento a Dios. Y esa es una vida de fe que tiene una esperanza viva de resurrección. Y yo espero que ustedes no pierdan esto, es una esperanza de vida eterna. Es porque tenemos esto que podemos sobrepasar y alabar y glorificar y agradecer en diferentes circunstancias. Nosotros ya no estamos en cosas. La gente de este mundo vive en cualquier. Nosotros no estamos viviendo en cosas introductorias de este mundo, sino que cuál es la característica de una persona que ha sido restaurada por Dios. Es que en cualquier circunstancia puede tener agradecimiento. Las personas que están en desagradecimiento siempre van a encontrar razones para estar inconformes. Ahora, el apóstol Juan nos está diciendo, con este agradecimiento, con esta esperanza viva, nos está diciendo cómo tenemos que vivir. ¿Y qué es eso? Si lo decimos en otras palabras, tenemos que vivir siguiendo a Jesús por completo. Tenemos que vivir siguiendo a Jesús, experimentar la felicidad de seguir a Jesús, la felicidad de estar con el Señor. Y ya nosotros no estamos en Génesis 3, 6, 11. Ya no estamos en esa antigua naturaleza, sino que somos librados de eso por completo. Y ahora podemos concluir todo en solo Jesucristo. Podemos vivir solamente para el establecimiento y la expansión del reino de Dios. Y podemos vivir llenos de la llenura del Espíritu Santo y desafiar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza viva. El agradecimiento sobreabunda. Y con esos ojos que hacemos, siempre estamos viendo el campo, siempre estamos viendo a los no creyentes. Y estamos viendo a Jesús que ha de venir nuevamente y experimentando a este evangelio que tiene una experiencia, una esperanza viva. Y eso es lo que estamos haciendo con estos grupos de tres. Y el 2024 vamos a seguir con esto y vamos a hacer una evangelización familiar de manera que todas esas familias que están separadas
y que son no creyentes. Vamos a hacer evangelización de las familias. 성도들이 다 서냅니다. 우리 어머니, 우리 아버지, 우리 친척, 내가 전도 대상자들이 충청도 어디, 강원도 어디, 저 전라도 어디든지 전부 다 Y donde sea que estemos, vamos a levantar, a escribir dónde está nuestra familia, en todos los lugares de Corea. Mi familia está aquí, está allá, está en tal lugar. Vamos a buscar, vamos a saber dónde están todas esas personas y después vamos a buscar personas que puedan ir a esos lugares y vamos a ir nosotros porque tenemos iglesias en todo el país e incluso también tenemos en el extranjero y hay en todos lados y por eso hay personas que pueden encontrar a estas personas y darles la respuesta. Por eso, para que todos puedan escuchar de este evangelio. Y que nosotros, el salvar la palabra. La palabra está viva en nosotros. ¿Por qué vivimos? Para salvar a otros. Nosotros tenemos que saber si estamos disfrutando de esto, ¿cómo lo sabemos? ¿Estamos viviendo para la salvación de otras personas realmente? Cuando nosotros, así sea una sola persona, hemos visto como solamente una persona se restaurada, o no, es que no tenemos ningún interés en esto. Pero la vida de fe es sencilla, no se trata de vaya y evangelice, no, es mi estado espiritual. Y yo espero que ustedes que han recibido esta esperanza viva de parte de Dios, que lo agradezcan y que desafíen a experimentarlo aún más. Conclusión. Hay un libro titulado el agradecimiento es comida y lo escribió un poeta japonés que se llama Minjuno Kenz. Y tiene y a él lo llaman, el apodo que tienen es que tiene poemas como de un parpadear. Ese es el apodo que tiene ahí. Él vivió durante 4 años en un lugar pequeño y en ese lugar un pastor que se llamaba Miao. Por medio de ese pastor él conoció el evangelio y él cambió por completo. Y fue como de un momento a otro, como en un parpadear. Y en el momento en que cuando se leen sus poemas la gente siempre está sonriendo, entonces es como si estuvieran parpadeando y por eso se les llama así a sus poemas y por medio de todo lo que él hacía. Él siempre estaba dándole gracias a Dios por todo y él decía así como se come, se le da agradecimiento a Dios y le da agradecimiento a Dios en todas las cosas, en todo momento. Y entonces él escribió un libro llamado El agradecimiento es la comida. Y en este libro de poemas hay uno que habla de los ojos y mis oídos. Este mundo se perdió todo, pero Dios guarda mis oídos y guarda mis ojos. Y para poder leer la palabra, gracias por eso, porque Él me ha guardado mis oídos y mis ojos para poder leer la palabra, para poder escuchar la palabra, para poder ser salvo por la palabra. De eso habla ese poema. Hay otro poema que dice, si yo no estuviera en dificultad. Y entonces este poema dice, si yo no hubiera pasado por un momento difícil, no conocería el amor de Dios. Si yo no mis hermanos no hubieran pasado por momentos difíciles, yo no les hubiera compartido del amor de Dios. Si yo no hubiera pasado por esa dificultad, no hubiera hablado del amor de Dios, no hubiera experimentado el amor de Dios. Yo espero que ustedes agradezcan en todo momento, a veces por la misma dificultad. Es que experimentamos, a veces porque fracasamos, a veces porque hay algo que no pasa como queremos. Experimentamos a Dios, ustedes
감사하시기 바랍니다. Tienen que estar agradeciendo que aún por medio de esas cosas Dios nos permite experimentar su amor y nos ha llevado a ser salvos, incluso a través de esas cosas. 같이 우리 한번 고백해 봅시다. Y vamos a confesar juntos. El agradecimiento es comida. 감사는 밥이다. El agradecimiento es comida. 아멘. Amén. 오늘부터 Desde hoy, 그냥 의식적으로 해보세요. háganlo 장로님 감사합니다. cercano. Anciano, gracias. 감사합니다. Anciana, 감사합니다. gracias. 아멘. Diácono, gracias. A cada persona, denle agradecimiento. Como cuando se come. Espero que vivan así, en agradecimiento. Como cuando la misma cantidad de veces que comen estén en agradecimiento. Que puedan saber que su estado como hijos de Dios ha sido restaurado. 산소만 가지고 언약적 도전할 수 있도록 Que pueden 우리를 desafiar. 구원해 주신 그 은혜에 감사하는 삶을 살자. Y que puedan experimentar y vivir en agradecimiento. 우리가 영적으로 정말 이 구원의 감격을 누리면서 Nosotros realmente mientras estamos experimentando 감사할 분명한 이유 este tiempo, mientras estamos en la iglesia escuchando la palabra, yo espero que ustedes entiendan la razón por la que pueden dar agradecimiento y que vivan de acuerdo a eso, que puedan ser guiados por la palabra, que se levanten como discípulos absolutos de Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por traernos a este lugar, este culto de agradecimiento. Oramos para que 회복된 신분에 감사하고 podamos 우리에게 산소망 주신 vivir 특권에 감사하고 구원의 감격 dando 속에서 agradecimiento por nuestra posición en 평생 하나님께 감사하는 삶이 시작되게 nuestra 하여 posición y que podamos 주옵소서. vivir en agradecimiento 예수 선 받들어 기도합나이다. por tu gracia en cada momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.